buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar el teórico de violencia en el trabajo. Para este teórico se tomó como referencia el material de Sebey y Trota. Es un capítulo de un libro incluido en un libro de Graciela Filippi, docentes de la UBA. Y por otro lado, un material del titular de la cátedra de Psicología Laboral de Mar del Plata, Ana Isabel Redondo, un capítulo específico de violencia en el trabajo y estrés. Les quería comentar que para esta presentación también he incluido otros materiales adicionales que me parecieron que ilustran bastante la temática. Hay mucho escrito sobre esto. La idea es poder realizar una síntesis que a ustedes les permita tener los conceptos fundamentales sobre el tema. En primer lugar, es importante mencionar cómo surge el concepto. Heinz Lehmann es el primero que introduce este concepto de acoso laboral. Se trata de un doctor en psicología del trabajo específicamente y profesor de la Universidad de Estocolmo. La definición surge en el marco de un congreso, ¿sí?, de higiene y seguridad en el trabajo. Y bueno, como les decía, es el primero que utiliza el término para el contexto laboral, como una problemática bien diferenciada. Si bien Brodsky es el primero que estudia, ¿sí?, los casos de mobbing, pero los estudia en conjunto con otros casos de estrés, de agotamiento físico, de accidentes. No era su objetivo específico dedicarse al estudio de la temática de la violencia. Este autor, en 1976, habla del trabajador hostigado. Y la finalidad, bueno, esto, ¿no? Como definición podemos decir que el acoso laboral es una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática, recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas dentro del lugar de trabajo, con la finalidad de destruir sobre todo las redes de comunicación de las víctimas o las personas afectadas, destruir su reputación, perturbar sus tareas, sus funciones, su desempeño, y lograr incluso que estas personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Bueno, el acoso laboral o el mobbing es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1999. En general se habla de la acción to move, que significa atacar con violencia. Hay un etólogo, Konrad Lorenz, que observó que el comportamiento en determinadas especies animales, se observó esto en determinadas especies animales. Se observó que los más débiles en general se agrupaban para atacar en general a otro que era distinto o considerado más fuerte, por alguna razón en particular, con el fin de expulsarlo del grupo. Este tipo de fenómenos en general explica la violencia al interior de las instituciones. Y es importante mencionar y que quede claro en la clase de hoy que el tema de la violencia laboral es un asunto de salud ocupacional. Debe ser prioritario, sí, debe estar incluido dentro de los temas prioritarios en salud laboral. Y es importante analizar este tipo de fenómenos para definir digamos, cómo es la salud mental organizacional o institucional. Cuando hablamos de violencia relacionada con el trabajo, no podemos limitarnos a lo que es solamente a la expresión física que se materializa, por ejemplo, en una muerte o daños. Es importante pensar que la violencia en el mundo laboral va a adquirir formas también más cotidianas que se van a relacionar en lo que llamamos organización del trabajo, ¿sí? En general, estos factores se van a constituir en factores negativos para el bienestar del trabajador y van a determinar efectos tanto en su salud como en su seguridad. Y también esto va a tener un impacto y consecuencias negativas en el medio familiar y social. La OIT propone una definición, lo define como toda acción, incidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra u otras en el ejercicio de su actividad profesional, como consecuencia directa de la misma. En general, cuando se habla de consecuencia directa,
hablamos de la existencia de un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional. Se supone que dicha acción incidente va a ocurrir posteriormente, dentro de un plazo razonable y que se puede atribuir de alguna forma a efectos que ocurren dentro de la actividad laboral y no en otro plano. La OIT también habla de violencia psicológica y dice que incluye prácticas distintas, diversas. En primer lugar habla de abuso, lo va a definir como un comportamiento que humilla, degrada, implica una falta de respeto a la dignidad, al valor del individuo. También diferencia en el hostigamiento, que puede ser sexual, racial. El hostigamiento va a comprender cualquier conducta, en realidad que es no recíproca, una conducta indeseada, que está basada en la edad, el género, en la orientación sexual, la lengua, la religión, creencia política, si está asociado a una minoría. Y bueno, que va a afectar la dignidad de las personas en el trabajo. El hostigamiento se realiza por cualquiera de estos motivos. Va a tener un carácter repetido y su objetivo es atormentar y frustrar a una persona. Brodsky, como les decía antes, uno de los primeros que estudia el tema, habla de que se da en general una relación diádica entre un atacante y un atacado. Esto no todos los autores coinciden en esto. Y bueno, como les decía, se subdivide en sexual y racial. En particular, el hostigamiento sexual se trata de comportamientos que son de naturaleza sexual, indeseados, no recíprocos, ofensivos, y que generan una sensación de amenaza, humillación y desconcierto, acoso sexual. Después hablan de amenaza, ¿sí? Que son todos términos que se incluyen dentro de la violencia, ¿no? Venimos en esa línea. La amenaza tiene que ver con el uso, es como una promesa del uso de la fuerza física o el poder, ¿sí? La fuerza psicológica, que da por resultado el temor al daño físico, sexual, psicológico u otras consecuencias negativas para las personas. El acoso moral, ¿sí? Que es un proceso más bien intencionado, engloba toda conducta abusiva, puede ser un gesto, una palabra, ¿sí? Un comportamiento, una actitud que va a atentar por su repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Y va a poner en peligro su trabajo y va a degradar también el ambiente de trabajo. Se trata en general de hechos que si uno los toma aisladamente, quizás uno no los pueda calificar de graves, tomados de forma aislada, pero la gravedad está en la acumulación, ¿sí? Y en la frecuencia. Son como microtraumatismos que en su conjunto y de modo sistemático y repetido, ¿sí? Van generando efectos psicológicos tremendos, ¿sí? A corto y a mediano y a largo plazo. Y por último, el moving. El moving lo definen en general como un comportamiento ofensivo, repetido y sostenido en el tiempo, que tiende más bien a la humillación o al desmerecimiento de un trabajador o grupo. Fíjense que todos los tipos de violencia comparten algunos aspectos. Esto se trata también de una cuestión vinculada a las distintas definiciones que se han dado, y los autores Seguí y Trota hacen una especie de síntesis más ordenada. Bueno, hay otras definiciones también, ahí les cito la investigación para que puedan mirarlo ustedes. Una de ellas dice, bueno, el acoso laboral tiene que ver con hostigar, ofender, excluir socialmente a alguien, interferir negativamente en sus tareas laborales. Para considerar una acción como acoso psicológico común debe ocurrir regularmente, semanalmente, y durante un periodo de tiempo de por lo menos 6 meses. ¿Sí? El acoso es un proceso escalar gradual, ¿sí? Mediante el cual la persona, ¿sí? Se convierte en el objeto de comportamientos sociales negativos que ocurren de forma sistemática. No quiero volver a leer esta definición, ¿sí? Pero siempre hablamos de comportamientos que asustan, que intimidan, que causan incomodidad en otro. Y una cuestión por ahí a remarcar es que existen formas más explícitas, ¿sí? Ataques que pueden ser físicos, verbales, pueden ser más visibles, y hay otras formas más sutiles, discretas, insidiosas, ¿sí? Como la exclusión y el aislamiento de la víctima de un grupo, por ejemplo, ¿no? Y esto me interesa destacar es esto de lo explícito y de la sutileza, porque se puede dar de cualquiera de las formas. Y si hablamos de que son comportamientos graduales, insidiosos en algunos casos, e imperceptibles, o que uno no podría considerar graves si los toma aisladamente, sino en su conjunto, ¿sí? A veces
cuesta más detectar este tipo de situaciones cuando no se dan obviamente de una forma explícita. Bueno, en esta gradualidad vemos que hay distintas etapas, ¿sí? Acá tienen más o menos el proceso. Lo que me interesa destacarles de esta parte es que cuando ya llegamos a las etapas finales, y esto está muy consolidado, ¿sí? En general se pueden dar situaciones muy traumáticas, ¿sí? Donde en general los directivos, la organización, los compañeros de trabajo no ofrecen apoyo porque terminan cuestionando de alguna forma el papel de las propias personas que están sufriendo de violencia. En general, como hablamos de una gradualidad de un proceso insidioso, se ve el producto final, ¿sí? Que es una consecuencia severa para la salud, ya vamos a ampliar un poco esto, y bueno, y termina en un trauma severo que a veces termina desconectado del hecho de los hechos de violencia que lo fueron generando. Y esto es como el asunto más problemático de este tipo de situaciones. Bueno, en general, la violencia laboral tiene efectos, ¿sí? A nivel individual, organizacional y también familiar. Pero bueno, vamos a detenernos en los efectos individuales y organizacionales. El acoso psicológico puede conducir a graves problemas emocionales, ¿sí? Psicosomáticos y psiquiátricos. Entre los problemas más frecuentes, ¿sí? Podemos mencionar síntomas de estrés, irritabilidad, deterioro de la salud mental en general, depresión, ansiedad, incluso, como les decía, síntomas de estrés postraumático. En general, algunos síntomas del TEP incluyen recuerdos dolorosos, intrusivos del evento traumático, evitación de situaciones que recuerdan la experiencia, hiperactivación, ¿sí? Fíjense qué complejo es, pensemos el tema de la evitación, ¿sí? Si es algo que se da en el lugar de trabajo y la persona tiene que concurrir a trabajar para poder subsistir, ¿sí? Es muy complicado cuando se llega a este punto, ¿sí? También hay consecuencias psicofísicas, ¿sí? Como les decía, ataques de pánico, problemas de sueño, migrañas, tensión muscular, malestares gastrointestinales. A nivel laboral ocurre que puede haber dificultades para comunicarse adecuadamente, mantener contactos sociales, para la reputación personal. Y como les decía, hay gran afectación de la vida familiar. Bueno, y la persona se va deteriorando a nivel autoestima, ¿sí? La autopercepción laboral y personal empieza a ser negativa y bueno, los problemas de sueño también son muy frecuentes. Esto un poco ya lo dije en la diapositiva anterior. Bien, algunos ejemplos o consecuencias a nivel organizacional. La violencia en general produce efectos en el aumento del ausentismo y la rotación, así como una menor productividad. Después hay mayor grado de rotación, ¿sí? Se produce en general el abandono del trabajo, la expulsión o el despido, ¿sí? del propio empleo. Bueno, ni hablar que esto produce efectos en la satisfacción, la motivación y en el compromiso que se tenga con la organización, ¿sí? Estos son algunos de los efectos que se producen a nivel organizacional. Bueno, ahora hay una autora, ¿sí? Que es Marie-France Irigoyen, habla mucho se focaliza más que nada en el acoso moral en general, y tiene un capítulo que habla del acoso moral en el trabajo, ¿sí? Tienen la portada del libro en la carátula de esta presentación, pero los invito el libro es bastante interesante para profundizar. Y define el acoso en el trabajo como cualquier manifestación de una conducta abusiva y comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, ¿sí? Que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad y la integridad físico-psíquica de una persona. Y que pueden poner obviamente en peligro su trabajo o degradar el clima laboral. Fíjense que va en consonancia con las definiciones de la OIT. Una cuestión interesante para que sepan en términos de detectar este tipo de fenómenos es que el acoso empieza cuando una persona en general reacciona contra el autoritarismo de un superior y no se deja avasallar. En general, esta capacidad de resistir a la autoridad a pesar de las presiones que se reciben lo señala como un blanco de la violencia.
Otra cuestión interesante me parece transmitirles que hay una relación entre el acoso laboral y la adicción al trabajo. En general, las personas que terminan este tipo de situaciones son personas muy comprometidas con su trabajo, muy responsables, ¿sí? Bueno, después vamos a ver algunos factores personales de riesgo hacia el final de esta presentación. Pero bueno, es importante quizás decirles que esta gradualidad, no volvemos a la gradualidad, empieza de una forma insidiosa, pero cuando el proceso de acoso se termina instaurando, la persona es estigmatizada, ¿sí? Y, por ejemplo, se rumorea en general, bueno, esta persona es difícil el trato con esta persona, tiene mal carácter, está trabajando mal, comete muchos errores, está desmotivada, y se tiende a poner el foco en esos efectos que realmente existen, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, no se cuestiona, bueno, qué es lo que pasa al interior de la organización que está generando este tipo de efectos, ¿no? Y en general son, un poco les decía el teórico de salud y trabajo, ¿no? Son problemáticas que se tratan en un consultorio privado a nivel individual y no, digamos, que ahí el psicólogo tiene el final del proceso. Quizás el psicólogo laboral se puede intervenir desde el ámbito organizacional con directivos, digamos, podemos tener otro tipo de rol, ¿sí? Previo antes de que esto se instaure. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, esto ya se los dije. Bien, esto es interesante. Cuando la persona ya reacciona, termina como de algún modo confirmando para el resto, ¿no? Esto que se pensaba de ella previamente. Tiene mal carácter, pero bueno, tenemos que analizar todos los factores que hacen que una persona termine reaccionando. Bien, me interesa decirles que hay distintos tipos de mobbing. Se puede dar de forma horizontal, es decir, un compañero que agrede a otro compañero, ¿sí? De trabajo. Vertical ascendente, un superior que es agredido por subordinados, ejemplo, un ascenso, y un grupo de trabajo que no se adapta, ¿sí? A legitimar su rol o digamos, por ejemplo, no le puede brindar tareas o intentar trabajar con ellos o darles alguna directiva, alguna tarea a realizar y encuentra resistencia. Eso también es una forma de violencia. O vertical descendente, de un superior que agrede a un subordinado. Y algunas formas de acoso laboral pueden ser estas que les menciono acá, ¿sí? Se rechaza la comunicación directa, se descalifica al otro, se lo aísla, ¿sí? Se le induce al error. Siempre me parece interesante, Mary France Irigoyen habla del concepto de empresa indulgente. Dice, bueno, estos despropósitos, en realidad esto ocurre únicamente cuando la empresa cierra los ojos ante lo que está pasando, incluso promueve este tipo de comportamientos. Digamos, en general hay muchas organizaciones que sabemos, ¿sí? Que hacen oídos sordos a este tipo de cuestiones. Cuando, por ejemplo, un empleado se muestra respetuoso con otro, ¿sí? Y mira para otro lado o cree que esto es cuestión de la esfera privada, cree que las personas ya son adultas, que tienen que resolver este tipo de conflictos de forma autónoma y no se involucran en este tipo de problemáticas. Miran para otro lado. Incluso, les puse ahí el término de cultura organizacional, porque me parece que hay algunas culturas que incluso promueven este tipo de, ¿sí? esta violencia entre compañeros o entre superiores y compañeros. Y bueno, ahí hay que trabajar a nivel de cultura organizacional, de valores, de formas, trabajar mucho en, bueno, no me quiero adelantar en la parte de intervenciones, así que vamos a pasar a la prueba. Bueno, vamos a empezar a hablar algo de prevención e intervención. El acoso laboral va a ser siempre el resultado de un conflicto, ¿sí? Puede haber un conflicto aislado, ¿sí? El tema es identificar. Conflictos puede haber a nivel organizacional y no implican situaciones de violencia necesariamente. El tema está en esto, de ser reiterados, sistemáticos, dirigidos a un grupo o a una persona. En general, los directivos, en lugar de trabajo, los supervisores, ¿sí? Tienen que
intentar no ser indulgentes, rechazar este tipo de comportamientos y velar porque se respete a la persona en todos los niveles, ¿sí? Es importante mencionar que existe bastante vacío en cuanto a leyes o reglamentaciones que puedan regular este tipo de comportamientos, ¿sí? Hay que avanzar también en eso como sociedad. Y bueno, de todas formas, aunque no existan reglamentaciones, es importante tenerlo presente y trabajar en mejorar estas culturas, ¿no? Y bueno, por último, mencionarles quizás el rol de los sindicatos, que tienen un papel de defender en general a los trabajadores y que deberían incluir, obviamente, la protección frente a esta problemática. El tema es, bueno, darle importancia y ponerlo en la agenda, ¿no? Bueno, en general la prevención y la intervención se focaliza en desarrollar programas que estén orientados a resolver las deficiencias que hacen referencia al diseño de los puestos, ¿sí? Al liderazgo, a los roles y a la moral. Mary France Irigoyen plantea 4 etapas, ¿sí? La primera es la de información y sensibilización. ¿Qué decirles de esta primera etapa? Es importante informar a todos los trabajadores acerca del acoso moral, por ejemplo, no sé, cómo se puede llegar a situaciones de este tipo, que tengan información sobre derechos, sobre qué recursos ellos tienen. Por otro lado, está la formación de especialistas internos. ¿Qué son especialistas internos? Trabajadores, delegados sindicales, personas que se interesen en la temática dentro de una organización, y se debe incitar a reflexionar sobre estos temas. En algunos lugares, en algunos países, se implementan grupos, ¿sí? Permanentes en donde se está hablando continuamente de esta temática. Y obviamente si aparece algún problema es visibilizado en ese contexto porque se le da un marco para que aparezca, ¿no? Otra etapa es la formación de los directores en las áreas funcionales y de los ejecutivos. Como les decía, hay que mejorar el nivel de escucha de las organizaciones, ¿sí? Y bueno, y trabajar bien desde la cultura y de las políticas organizacionales, desde la gestión. Y por último, muchos utilizan la redacción de una carta social. ¿Qué es esto? No sé si habrán visto algunos ejemplos en algunas organizaciones. Esto, ¿no? Redactar, que se redacten y figuren por escrito cuáles son los valores esenciales de una organización, cuáles son las sanciones previstas en caso de que haya un incumplimiento. Y es importante que las personas tengan también información de contacto. Por ejemplo, ¿cuál sería el referente? ¿A quién tengo que recurrir dentro de la organización en caso de que ocurra alguna situación de violencia, a mí o a algún compañero de trabajo? Pero bueno, como les decía, esto debe estar explicitado. Y sabemos que rara vez ocurre, y también sabemos que quizás esta carta social, por ejemplo, o esto esté explicitado y tampoco se cumpla. ¿Sí? No es garantía, pero bueno, son las herramientas que tenemos. En el individual, vamos a pensar algunas cuestiones. Es importante identificar claramente el proceso de móvil, ¿sí? Buscar apoyo social en el seno de la organización. Trabajar estrategias de afrontamiento, ¿sí? El trabajo en habilidades, trabajar mucho lo que se llama la asertividad, las habilidades sociales, ¿sí? No estallar, no actuar este enojo, sino intentar, por medio de las habilidades sociales, y trabajar en las estrategias de afrontamiento frente a las problemáticas o las provocaciones, o a esto si se detecta. Por supuesto que lo primero es identificar que uno está siendo objeto de violencia dentro del lugar de trabajo, ¿no? Poder anticiparse y, bueno, como último recurso siempre está la intervención de la justicia. A veces se realizan acompañamientos para que la persona pueda realizar una denuncia, por ejemplo, ¿no? Pero esto hablamos a nivel individual, ¿sí? Lo anterior era a nivel organizacional. Bueno, con respecto a la prevención e intervención, entonces, ahí tienen los autores de donde saqué esta información. Se identifican factores situacionales, organizativos e individuales. Dentro de los factores situacionales, ¿sí? Podemos identificar, digamos, aquellas formas de responder y hacer frente a los ataques de la persona, digamos, del individuo, y también la respuesta de su entorno laboral inmediato. ¿Sí? Habitualmente las personas que sufren de violencia
en el ámbito laboral, ¿sí? Estrictamente hablando, sufren en silencio, digamos, ¿no? Se encuentran bajo una incomprensión del entorno, aparece vergüenza, ¿sí? Es muy importante entonces que haya otras personas que también sean testigos de alguna forma de este tipo de comportamientos si existieran, ¿no? Por otro lado están los factores organizativos que promueven el mobbing y la violencia en el lugar de trabajo, y podemos delimitar la forma de organización del trabajo, ¿sí? Algunos ejemplos de esto pueden ser la sobrecarga de tareas y funciones, la asignación incorrecta de los recursos humanos, la ausencia de tareas relevantes, la elevada rigidez o burocratización de la organización del trabajo, ¿no? Fíjense qué importantes otros procesos, ¿sí? De gestión de las personas dentro del trabajo, que son también incumbencia del psicólogo laboral, que pueden prevenir este tipo de comportamientos. Por ejemplo, la selección de personal, es decir, que existe una adecuada asignación de la persona a su puesto de trabajo, conformar buenos equipos de trabajo, los temas vinculados al liderazgo, a la forma en que se ejerce ese liderazgo, ¿no? Un poco algo de esto se habló en el teórico de salud y trabajo, en el primero. Y también, para irnos más atrás de todo, la descripción del puesto, ¿no? La adecuada asignación, la delimitación de esos puestos, ¿sí? Qué tareas, qué funciones, qué responsabilidades incluyen. Poder explicitar, ordenar esto, ¿no? Así que bueno, y también hay factores que se vinculan más a lo que es el comportamiento organizacional, y en esto sí entran más los estilos de dirección más bien autoritarios, la competitividad, la ausencia de ética, promociones inadecuadas, es decir, promover a una persona a un puesto de liderazgo que quizás no tiene adecuadas formas o tiene un estilo de liderazgo autoritario, ¿sí? Tiene que manejar muchas personas y se comunica de forma inadecuada. Son todas competencias importantes que hay que tener en cuenta en puestos de poder, ¿no? Bueno, y por eso es importante fomentar lo contrario, ¿no? Valores de solidaridad, de confianza y de compañerismo dentro del lugar de trabajo. Por otro lado, los factores individuales, ¿sí? Acá me gustaría hacer referencia a dos cuestiones. Por un lado, las características de personalidad de la persona que ejerce violencia. Si hablamos en términos psicopatológicos, en general son personalidades más bien psicopáticas o narcisistas, para darles, digamos, observables en comportamiento de este tipo de personalidades. Son personas con gran capacidad de manipulación, que tienen bastante envidia y celos profesionales, ¿sí? Que tienen ausencia de empatía, incapacidad para tolerar el fracaso, ¿sí? Que son oportunistas, que tienen ausencia de culpa o remordimiento, con alto egoísmo, ¿sí? Mucha rigidez, falta de transparencia. ¿Qué más les puedo mencionar? Arrogancia, necesidad de sobresalir, incapacidad de cooperar, pobre capacidad de trabajar en equipo, bueno, y un montón de otros observables que están en la base de esto, ¿no? Y por otro, mencionamos los factores personales de riesgo, quizás, como algo de esto hablamos cuando hablábamos del tipo de la relación entre la adicción al trabajo y los factores personales de riesgo. En general son personas con un alto sentido de la justicia, personas que son autónomas, tienen iniciativa propia, se destacan en su trabajo, tienen gran orientación al logro y gran capacidad. Son personas, todo lo contrario a las personas que ejercen la violencia, sí son empáticas, y en general son personas que tienen situaciones personales y familiares positivas. Y hay algunos factores que algo les fui mencionando a lo largo de la presentación que amortiguan de alguna forma la violencia, y bueno, obviamente el apoyo social, ¿sí? El apoyo emocional por fuera del trabajo, que va a proteger contra esos efectos negativos, ¿sí? Amortiguan de alguna forma. Nosotros nos interesa un enfoque más orientado a la prevención, pero una vez que esto se consolida, el apoyo social amortigua, y esto también hay que mencionarlo. Bueno, esta cuestión de trabajar, como ya les mencioné, la asertividad, y bueno, obviamente el desarrollo de estrategias de afrontamiento, un poco aprender a manejarse en ámbitos conflictivos, no actuar el enojo, sino poder de alguna forma moverse en ambientes que a veces no resultan del todo
adecuados o saludables, ¿sí? Y bueno, la existencia de protocolos para este tipo de situaciones también amortigua. Y obviamente, quizás para cerrar esto de la importancia de que el acoso laboral es un proceso multifactorial, ¿sí? Y va más allá de los factores de personalidad de quienes se ven envueltos en este tipo de situaciones. Tenemos que trabajar en todos los niveles. Y que bueno, y siempre hablamos de que tiene que ver con los riesgos psicosociales en el trabajo, tanto en el empleo formal como en el subempleo. Pero bueno, en estos contextos, sobre todo, donde obviamente lo primero es preservar la fuente laboral y después ver en qué condiciones se realiza. En la práctica estamos casi siempre en esta disyuntiva, por los efectos obviamente de la precarización laboral, hace que las personas tiendan a sostener puestos de trabajo en los que obviamente suceden este tipo de situaciones, ¿sí? Por esta necesidad de mantener la fuente de trabajo. Bueno, les agradezco su atención y cualquier duda vinculada con este teórico la disipamos en los espacios que tenemos de intercambio. Muchas gracias.